Muy buenas tardes, Baruch Bayan. Bienvenidos a otro Vivo del Brujito Maya. Hoy es viernes 17 de abril. Esto lo digo porque, bueno, como estamos en estos tiempos de cuarentena, a veces ni sabemos qué día vivimos. Hoy tenemos un programa súper especial. Ya está llegando la gente. Hola, Aku. Vamos a entrevistar a Ricardo González, ufólogo, investigador sobre el fenómeno ovni extraterrestre, contactista de prestigio mundial, internacional. Realmente recorrió todo el mundo dando conferencias, seminarios y realizando contactos programados, avistamientos en los lugares más importantes del mundo. Todo esto lo voy a conversar con él. Ya en unos minutitos seguramente se debe estar conectando. Ya ahí llegó Roxy R. Hola, que saluda. ¿Cómo estás? Emma, Revolution, Luby Gretel, que ya está ahí en el jardín con la manta, el pastito, el termo y el mate. Bueno, cósmico. Lo pueden encontrar en Instagram a él como Ricardo González, Legado Cósmico. Igual que el Facebook, igual. Ahí está. ¿Cómo anda, hermano? ¿Cómo estás, Gabriel? Tanto tiempo, un placer. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, un gusto poder estar dialogando contigo. Ayer estaba haciendo la cuenta que nos conocemos hace casi 20 años, Ricardo. Yo te conocí a principios del 2000 Es aproximadamente, correcto, es correcto. este, Son cerca de 20 años que nos conocemos y ya allá en el bastantes programa. lustros que no nos vemos, ¿ah? Es que bueno, esto te estaba diciendo en la presentación cuando te estaba presentando a ti, decía, es que vos recorres todo el mundo, no estás nunca en Argentina, realmente te la pasás. Estaba escuchando en tu vivo que hiciste en Facebook, que es cierto, en el año, si estás 3 meses en Argentina, es mucho en tu casa. Sí, es cierto. Tú sabes cómo es mi vida, mi trabajo, siempre viajando, difundiendo un poco las experiencias que afirmo haber vivido con este tema tan inquietante como es el contacto extraterrestre. Experiencias que he vivido desde mi adolescencia en mi país de origen, en el Perú, y también publicando libros, difundiendo las investigaciones en torno a todo ello, y esa demanda, todo ese movimiento hace que esté bastante poco en casa con mi esposa. Ahora, con esta circunstancia de la pandemia, tan polémica, que tiene tantas interpretaciones, lo cierto es que estamos en un confinamiento, estamos en una cuarentena, y ello pues me ha pillado aquí en Argentina. Dentro de todo ha sido muy afortunado que pueda estar en mi casa en Capilla del Monte, al pie del Uritorco. Así que tiempos para que pueda reflexionar, leer, componer música, que sabes que también tengo un proyecto muy importante con música, escribir un nuevo libro para mi editorial, que es el Grupo Planeta España. Pero así es mi vida, tú la conoces, son años que nos conocemos. Mándale un beso a Sol, tu compañera, y otro día Gracias, hacemos un Gaby. vivo con ella, justamente para hablar de música y para también hablar de la lengua extraterrestre, que yo sé que tienen ustedes varios CDs hermosos con músicas y cantos de los hermanos de las estrellas. La música de Mintaka. Bellísimo. Vamos a hacer, ¿está bien presentado cuando, si te digo ufólogo, es el término correcto? Como investigador del fenómeno ovni, ¿está bien usada la palabra ufólogo? Me han presentado de muchas formas, pero obviamente el término ufólogo, que como tú bien sabes, proviene de las siglas en inglés UFO, o sea, objeto volador no identificado en español, es correcta en el sentido de que investigo todo lo que está orbitando en torno a los no identificados. Obviamente cualquier término menos el de abducido, el de raptado, como en algunos programas de televisión me han presentado, creo que eso no se ajusta exactamente a mi caso. Afirmo haber vivido experiencias de contacto con estos seres de aspecto humano que hemos visto en diferentes ocasiones, solo o en compañía de otros testigos, pero no han sido experiencias hostiles, al menos en mi caso, no ha sido en contra de mi voluntad, así que no se tratan de raptos o de abducciones. Y al margen del término ufólogo, ufología, en mi caso particular, más allá de la ufología clásica, que se encarga de recopilar avistamientos, testimonios de pilotos de guerra, documentos oficiales
de agencias que puedan revelar la investigación sobre estos aparatos que se ven en los cielos. O sea, al margen de esa ufología clásica de tornillos y tuercas, como hablaba con Paola Harris, yo me he concentrado más en la investigación de campo, en lo que llamo lugares de contacto, lugares de poder. Hotspots, ¿no? Zonas calientes, donde estas experiencias se reportan con mayor insistencia y tu país, Gabriel, Argentina, está lleno de esos lugares realmente increíbles que hemos explorado. Yo creo que toda la cordillera de los Andes, ¿no? Mismo, bueno, vos recién hablabas de Perú, ¿no? Ellos son como que tienen ese, es más, y ahora te voy a preguntar sobre las ciudades intraterrenas, pero digo, yo creo que los Andes es, digamos, el búnker de los hermanos del cielo. Eh, Sí, coincido. Hay mucha actividad en los Andes. Esto que, digo, para mí no es un dato menor esto de que nos conocemos hace 20 años, porque de hecho, y ahora te voy a preguntar por los contactos, por supuesto, pero digo, vos fuiste, los hermanos del cielo te fueron preparando de a poco, porque yo fui testigo de eso, o sea, no es que de la noche a la mañana de pronto te encontraste arriba de, de una nave espacial, sino que de a poquito, siguiendo los pasos y las recomendaciones que ellos mismos te daban, inclusive me imagino que para preparar tu cuerpo físico energéticamente para ese contacto de luz, que me imagino que debe ser 10.000 millones de volts de energía. Ciertamente ha sido una historia gradual e intensa. Mi historia la he contado muchas veces, pero a manera de un muy breve resumen. Yo soy el mayor de 3 hermanos, de una familia muy unida, de Lima, una familia típica de clase media. Yo estudié a los hermanos maristas, luego seguí la carrera de mercadotecnia y trabajé muchos años en la industria farmacéutica como visitador médico. Y cuando estaba en el colegio y preguntaba el profesor González, ¿qué cosa quieres ser usted de grande? Uno no levantaba la mano y decía investigador del fenómeno OVNI, desde luego que no. Mi sueño era ser músico. Una tarea Imagínate, que hubiera estado pude... bueno, Ricardo. ¿Qué querés ser cuando quiero tener contactos con los hermanos del cielo? Aunque Claro, yo me acuerdo que cuando era chico yo decía que quería ir a trabajar a la NASA. O sea, y si bueno, bien, perdón, no, no, está fantástico. Es tal vez esa conexión con el espacio, con el cosmos. y terminé ¿Quién no ha estudiando visto, al menos astrobiología. los de nuestra edad, los que tenemos más de 40 años, la serie Cosmos de Carl Sagan? Obviamente Claro. uno se fascinaba con todas estas cosas. Pero sinceramente, mi sueño era la música. Una asignatura que más tarde, como ya mencionamos minutos atrás, pude cumplir con el proyecto Mintaca. Lo que ocurrió en mi caso es que en esa época escolar, cuando era muy chico, fui testigo de la observación de objetos extraños en la localidad de Chosica. Chosica no es muy diferente a los pueblos del Valle de Punilla, aquí en las sierras de Córdoba, donde actualmente vivo. Son muy similares, entre 500 a 1000 metros de altura, unas sierras muy bellas. Allí en el Perú, tú sabes que en Lima, por la corriente de Humboldt, ¿no? de agua fría, hace que se condense de una manera muy especial el Pacífico y se genera una capa de nubes que casi todo el año cubre la ciudad de Lima. Solo en el verano podemos ver en la capital del Perú el cielo más diáfano, transparente. Eso hace que los limeños huyamos a veces de ese cielo encapotado y vayamos hacia la sierra. Entonces allí en Chosica, camino hacia la mítica Marcahuasi, camino de sierra, iba con mis padres en paseos campestres familiares y allí observé por las noches en esa localidad serrana de cielos claros, como digo, estos avistamientos, estas luces. Pero fue el año 88, ya con 14 años de edad, más grande, adolescente, mucho más atento a la circunstancia, que observé un objeto muy brillante con forma de esfera que se movía en silencio a pleno día hacia el océano. Esto lo he contado 1.000.000 de veces. Lo extraordinario, como recordarás, Gaby, que me lo has escuchado más de una ocasión que me has entrevistado en el pasado, que ese objeto del año 88 fue reportado por la prensa de Lima. Es Mira, decir, que claro. fui uno de tantos que observó ese aparato y luego se hablaba en Perú una intensa oleada de observaciones de ovnis. ¿Qué son los ovnis? Allí me enteré que no era un término místico, new age, esotérico, sino militar, creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces esto me llevó a que empezase a investigar primero gradualmente, el año 88, siendo un adolescente, y luego ya con toda la intensidad cuando ya cumplí 18, 19 años en 1993 y hasta el día de hoy llevo 27 años ininterrumpidos investigando todo esto, viviéndolo.
Y de ahí tuviste la experiencia que también el primer libro que se llama Los Maestros del Paititi. En Eh, esa época, correcto. Fue en el eh, año 96, en ese instante ya tenía 22 años, formé parte de una expedición uruguayo-peruana hacia las selvas de Madre de Dios, la zona suroriental de mi país, de Perú, que está en frontera con el Brasil. Nuestro país es muy nativo, tiene muchas leyendas, es muy indígena y tenemos en nuestra sangre y en nuestra cultura la existencia no solo de los incas, sino de otras civilizaciones que los antecedieron. Parte de toda esa información habla de un reino amazónico, un reino imposible, que en el Perú le llamamos el Dorado o Paititi. En realidad, Paititi, porque el Dorado es un término acuñado por la conquista española posteriormente, desde sus incursiones en Colombia, ¿no? La leyenda de Guatavita, del cacique de Guatavita, que se cubría con polvillo de oro y se arrojaba en la laguna que no está muy lejos de Bogotá. No, pero en este caso estamos hablando del dorado de sabiduría, de conocimiento, de información que simbolizaba Paititi. Así que hicimos esa expedición y la primera experiencia que tuve, y esto lo extraordinario, de hallarme cara a cara físicamente ante una persona ajena a nuestro equipo de expedición, ocurrió en ese viaje. Fue Mirá. el 5 de septiembre del año 96 y ese contacto extraordinario no ocurrió con una entidad que yo podría denominar de origen extraterrestre o de aspecto humano. Era un hombre como nosotros, vestido de una forma extraña que contrastaba con la selva del Manú. La experiencia fue en los petroglifos de Puyaro, contrastaba con los nativos machiguengas, que eran nuestros anfitriones en esa expedición. Era un hombre de rasgos asiáticos, de una barba delgada que le llegaba casi hasta la altura de la cintura, como si fuese pues un mandarín chino, porque sus rasgos eran muy asiáticos, como digo, y se presentó con el nombre de Al-Sir, al menos así se identifica este personaje, que no sería una entidad de origen extraterrestre, sino parte de una sociedad subterránea, aunque esto suena increíble, un delirio febril, pero Porque es una a mí tradición. no me suena increíble. De hecho, Julio Verne habló de todo eso. Claro, el viaje al centro de la Tierra y muchas tradiciones esotéricas. Yendo nuevamente a las leyendas nativas del Perú, se hablaba de los Paco Pacuri o los Ñaupa Machu, los de edad vieja, los guardianes primeros, que custodiaban las chincanas o chinganas, que una palabra que no puedo pronunciar mucho en México, que suena un poco fuerte, pero en el Perú chingana significa laberinto, el mundo subterráneo, el Uscupacha, ¿no? Como el reino de Chivalba, ¿no? Dentro de la sabiduría maya que tú conoces. Entonces, ese mundo subterráneo, esos túneles, parece que recorren la cordillera de los Andes o un sector andino de estas montañas Sí. y atraviesa la cadena del Vilcanota. La cadena del Vilcanota es una estribación de los Andes que penetra en la selva donde yo tuve el contacto con este hombre que, como ya dije, afirmó llamarse Brasil y pertenecer a una sociedad subterránea, aunque eso suene delirante, pero fue lo que me tocó vivir a mí y también a otras personas que en sucesivas. Ahí te congelamos. A la gente le decimos que espere un segundito. Sabemos que estamos en un momento de hiperconectividad y a veces hay problemas de conexión. Así que no hay ningún problema. Enseguida se va a restablecer la conexión y seguimos hablando. Estamos para Aquí los que volvió la recién conexión. ahí, para los que recién se suman, aprovecho de decir, a los que recién se suman al vivo, les cuento que estamos hablando con Ricardo González, investigador y contactista del fenómeno OVNI, un experto, el más grande. Yo no, digo, no es una manera, pero realmente una de las personas que hoy es referente del fenómeno OVNI en el mundo entero, ¿no? Dentro de los grandes nombres de la ufología. Le mandamos, podemos aprovechar para saludar un segundito, si te parece, a la gente que se contactó. Está Eres muy Ro, generoso. está Verónica, está Lau, está Miguel, está Lauti. Lauti, te quiero, amigos del alma. Noé, Cristina Gursi, que es médica. Cristina Gursi es médica, una persona muy interesante que seguramente te va a encantar. Bueno, y me contabas, entonces estábamos hablando de este ser que contactaste, de un ser de ciudades subterráneas, intraterrenas, con aspecto mongol. Sí, esa experiencia, como digo, ocurrió en el mes de septiembre del año 96 en el muro de Puyaro, que es una roca de unos 30 metros de largo y altura similar, que tiene más de 14 metros horizontales de petroglifos, incisiones en la roca, símbolos.
que fueron descubiertos en los años 20 por el misionero de los dominicos, Vicente de Zinitagoya. Se pensó inicialmente que podría tratarse de algún tipo de ideograma, hasta de un mapa de una ciudad perdida confeccionado por los incas. Sin embargo, en realidad estos símbolos son mucho más antiguos y formarían parte de ese imperio masónico que se conoce en las leyendas como Paititi. Y fue allí donde tuve esta experiencia con ese hombre, que no solo apareció en medio de este muro de roca, allí en la selva del Manú, sino que me transmitió una información. O sea, hubo como una comunicación. Yo escuchaba perfectamente su voz. Ya he dicho de que esto parece una locura, pero fue lo que ocurrió realmente en esa experiencia, lo que yo recuerdo de esa experiencia. Dentro de las cosas que me transmitió o que dijo este inusual personaje en medio de la jungla, es que una herramienta de poder religiosa, una reliquia arqueológica que se encontraba otrora en el templo del Coricancha, el templo de oro del Cusco, no había desaparecido para siempre, sino que habría sido trasladada a esta presunta ciudad perdida, realmente una base subterránea, según lo que él refirió, que se encontraría en esta región de la selva amazónica. Siempre de acuerdo a lo que investigamos, en base a esta declaración de este hombre que dice llamarse Arcil, existe un túnel que conecta el citado Coricancha con la colina de los Halcones, donde descansa la mal llamada fortaleza de Sacsayhuamán, un túnel que ya era referido obviamente por las crónicas de la conquista española. Fue construido, según las tradiciones nativas de mi país, para burlar a cualquier ejército hostil que pueda afectar pues las costumbres religiosas de venerar a Punchao, ¿no? Ellos lo llamaban Punchao a ese disco por ese disco solar. Y lo habrían utilizado, ese túnel, no para ejércitos hostiles de los Andes que puedan afectar al imperio inca, sino para la conquista española. Así que en pleno siglo XVI, con Francisco Pizarro a la cabeza, que estaban husmeando en la cultura peruana en ese momento y la conquista española, un grupo de amautas y quipocamayos habría utilizado los túneles para burlar a los españoles y tal vez no salir por Sacsayhuamán, sino un poco más adelante y seguir la mítica ruta de los Queros para terminar en la selva. Y aparentemente en ese viaje, en esa huida, en ese escape, habrían puesto resguardo de los citados Paco Pacuris, los guardianes del mundo subterráneo, el sagrado disco solar. Es una de las informaciones más alucinantes que compartió el citado Alcir en el contacto de Puyaro, que obviamente está reflejado en mi primer libro, que escribí con solo 22 años, una barbaridad, Los Maestros del Paititi. Ya que ahí está, tengo un Ahí está el perrito que lo perrito. acabas de conocer. Esto es tiempo de cuarentena, transmisiones en vivo. Está bien, Ya estamos en vivo. que lo linkeas, me encantaría profundizar un poco sobre eso, porque leía en tus artículos, todos los que quieran leer los artículos de Ricardo pueden hacerlo en su web, que es Legado Cósmico. En los artículos que publicás periódicamente sobre discos solares, también decís que ese disco solar, entre comillas, originario, se reprodució energéticamente en distintos puntos estratégicos del mundo, donde uno se puede alinear con esa energía. ¿Me quieres contar un poco más de esto? Sí, es correcto. Luego de esta información surgieron otros datos aún más inquietantes en donde estos seres decían que no solo existió un disco que no representaba exactamente al sol, ¿no? A Inti, como le decimos en quechua en Perú, sino que habían otras herramientas similares que fueron colocadas en otras partes de América, particularmente América, en lugares de poder, en los nodos de fuerza. Hay una tradición andina que habla de las líneas seque, las líneas seque. Esta línea seque o las líneas ley, como también se conoce en la investigación europea de los menhires y yacimientos, incluso algunos del Neolítico, son líneas que en cuyo cruce se forma un nodo, lo que en Perú llamamos en quechua huaca, huaca, que significa lugar sagrado. En ese nodo se colocaba una especie de menhir, que en Perú le llamamos huancas, una especie de monolito de piedra, para marcar que el lugar era sagrado, que era especial. Solo que en este caso, en la información de los discos solares, se hablaba de que otros discos, semejantes al que acabo de escribir del Coricancha y su historia con Paititi, fueron colocados en el mundo subterráneo, en templos secretos, para alinearse con la energía electromagnética de la Tierra y que jugarían un papel muy importante, siempre según estos mensajes, para elevar o acompañar la transformación energética del planeta que ellos estiman es gradual.
Cuando nosotros fuimos completando esa información, la dimos a conocer en el año 2001, sin imaginarme que esto iba a ocasionar pues, una verdadera fiebre internacional por buscar los discos solares. Hasta aparecieron agencias de viaje para promover, vaya usted a activar el disco solar que se encuentra en la Cueva de los Tallos, o vaya usted a Venezuela, Roraima, para conectar con todos los gastos pagos de la agencia. O sea, yo nunca promoví eso. Sencillamente eran viajes de investigación en base a una información de la que también nacieron una serie de prácticas de contacto, de comunicación, que muchos empezaron a llevar a cabo. Creo que ha sido un movimiento internacional muy interesante, más allá de estos excesos que he comentado, pero es una información real. El viejo mundo siempre está ahí acechando, ¿viste? Siempre está Mm. pulsando. Este, tengo en mi cuadernito, tomé varios apuntes que te quería preguntar para aprovecharte. Ya que tenemos una hora para charlar, quiero sacarte Encantado. todo el potencial. Eh, bueno, uno de tus libros se llama El Arca, y también escuchaba en tu vivo que hablabas de, y por eso lo hiciste un 12 de abril, hablabas de un posible futuro viaje de unos niños a Alpha Centauri. Contame más sobre esto. Tal vez sea una de las informaciones más eh, intensas, movilizadoras, que hemos recibido en esta increíble experiencia de contacto. Surgió gradualmente también en base a algunas revelaciones de estos seres de aspecto humano. Aquí estamos hablando de presuntas entidades extraterrestres, pero todo explotó el 12 de abril del año 2015, esto lo he contado también en otras ocasiones, en donde se produjo un contacto en la zona de Yungay, en los Andes peruanos del departamento provincia de Ancash, conocida como la Suiza peruana, porque tiene una gran cantidad de glaciares, de montañas con nieves perpetuas, que son realmente preciosas, entre ellas el Huascarán, que es un gigante hermoso, el espíritu tutelar para los nativos del pueblo de Yungay, ¿no? Tiene más de 6.600 metros de altura, ¿no? 6.768 metros la cumbre sur, para ser más preciso. Y fue en esa región de Yungay, al pie del Huascarán, donde tuvimos un contacto con una mujer de aspecto humano que dice llamarse Ivica. La experiencia fue en una de estas huancas que describí momentos atrás, esos monolitos, ¿recuerdas? Que los lugareños llaman Ichipuna, y es un mirador del citado Huascarán. En ese contacto, que fue una proyección dentro de esa roca, la mencionada Ivica, esta mujer que no aparenta tener mucha edad, no más de 30 años, 1,80 m y pico de estatura, tez blanca, ojos almendrados de un color verde aguamarina, el cabello corto y bastante claro, casi como si fuese un rubio casi cano, y con un enterizo de aspecto metálico que estaba muy pegado, como si fuera una segunda piel, a un cuerpo que, al menos en mi percepción, era esbelto, proporcionado. Lo que ella dijo en ese contacto del 12 de abril de 2015 es que en un momento nuestra humanidad, Gaby, pasaría por un proceso de crisis bastante complejo, sobrepoblación, mala administración de los recursos, enfermedades, enfrentamientos entre nosotros, y por si todo ello fuera poco, en medio de ese caos, un incidente de origen celeste que ocurre en el hemisferio norte y que precipita pues una mayor migración, pero en este caso hacia el hemisferio sur, que fue el menos afectado por el impacto de ese cuerpo celeste. Entonces, esto motivaría a que las grandes potencias creen un proyecto al que llamaremos el Arca, como el título del libro que mencionaste, para tratar de salvaguardar el conocimiento humano y a la especie humana a través de la colonización de un planeta con condiciones ideales de vida. Este proyecto se llevaría a cabo en Alpha Centauri, y obviamente con una nueva tecnología que nuestra ciencia había alcanzado a desarrollar, muy diferente a la que utilizamos ahora en nuestros vuelos espaciales, que sería primitiva en comparación con lo que estoy hablando. Una tecnología que encontrarían gracias a los grandes aceleradores de hadrones, permitiría a que un grupo de 400 adolescentes astronautas jóvenes sean enviados no desde el cosmódromo de Baikonur en la actual Federación Rusa o de Cabo Cañaveral en los Estados Unidos, sino desde Sudamérica, desde el norte de Chile, del desierto de Atacama, donde actualmente se encuentra en funciones el Observatorio ALMA, más importante del mundo. Cuando ese observatorio ya no esté en funciones sobre
sus cenizas, sobre el proyecto de lo que fue ALMA, pues se construiría el arca y se enviarían a estos astronautas hacia Alpha Centauri. ¿Cómo termina esta historia? Que siempre de acuerdo al relato de los extraterrestres, los humanos que llegan a Alpha Centauri forman una nueva civilización. Y los descendientes de ese viaje estelar hacia este sistema que se encuentra a unos 4 años luz de distancia de nuestro mundo, podrían ser algunos de los descendientes de esos humanos que viajaron al espacio, podrían ser algunos de ellos, reitero, los extraterrestres que están contactando ahora mismo con nosotros. Cuando me dijeron esto, obviamente te podrás imaginar que yo enmudecí, pero como recordarán muchas de las personas que siguen mi trabajo, yo lo comenté abiertamente, publiqué un libro, di conferencias, estuve en congresos, en la televisión, etcétera, y exactamente un año más tarde, el 12 de abril del año 2016, Stephen Hawking, el científico más importante del mundo, dijo que a la humanidad le quedaban 100 años para mudarse al planeta y que el lugar era Alpha Centauri. O sea, fue una confirmación abrumadora, lapidaria, contundente, incontestable. Entonces, hasta los más escépticos dijeron, bueno, tan loco no estaba Ricardo, o sea, algo está pasando con eso, ¿no? Esto me lo habías comentado en una entrevista anterior que te hice cuando me recomendaste, que me encantó, recién estaba saliendo la película Interestelar, de que, claro, cuando uno viaja al espacio cambia la curva del tiempo. Entonces, lo que para nosotros son 100 años, para alguien que está en el espacio son quizás 2 días. Por eso puede ser que la gente de Alpha Centauri sean los descendientes de los que salieron acá. Bueno, el propio Kip Thorne, el físico que asesoró la película Interestelar, dijo de que la información que aparece en el film, que es extraordinario, es perfectamente posible teóricamente en el mundo de la física, ¿no? Además, que si vamos a las películas, podríamos ir aún más atrás cuando la familia Robinson, ¿se acuerdan? Perdidos en el espacio. Es una serie que lanzó la Fox en los años 60, o sea, yo no había nacido. Ya se hablaba de que los humanos tenían que viajar a Alpha Centauri y la familia Robinson viaja a Alpha Centauri y en el viaje se pierde. Y lo que es inquietante es que recientes años Netflix ha lanzado una versión remozada de la serie Perdidos en el Espacio con algunos datos que no estaban en la información original de lanzamiento de la Fox. Entonces, en este nuevo relanzamiento con Netflix han añadido algunos datos que son bastante sospechosos y muy parecidos a lo que nosotros hemos venido difundiendo en relación a ese contacto con Alpha Centauri. Cualquier persona que vio, sobre todo la segunda temporada de Perdidos en el Espacio en Netflix, lo va a notar, como por ejemplo pues, los niños que viajan a Alpha Centauri, la conciencia y ese tipo de cosas. Ricardo, y ya que entramos en este terreno, que está bueno para que, me encanta porque ahora acuñaste la palabra multiuniverso. En vez de universo, de uno solo, Nos quedó corto multiverso. universo. Claro. Muchos de los hermanos de las estrellas podrían provenir de no solo de este universo físico material, sino de otras dimensiones. ¿Cómo sería eso? Estoy convencido cada vez más de ello. Siempre tuve la sospecha incluso las experiencias que afirmamos haber tenido. A pesar de que en esos contactos ellos decían, estás cara a cara en esta experiencia, frente a mí, te encuentras físicamente en este lugar, incluso en el entorno de lo que llamaríamos una nave extraterrestre, pero yo siempre me pregunté en qué densidad uno podría haber estado en esas experiencias. Si realmente fue con toda mi estructura ósea, con toda mi sangre, con todas mis células, en la densidad que yo las percibo, en la que yo me movilizo en este mundo de 3 dimensiones, ahora frente a mi teléfono móvil haciendo esta conexión en vivo contigo por Instagram, o es que en esas experiencias algo mutó en mí, algo mutó en ellos, se generó una zona neutra de encuentro donde la experiencia sí fue cara a cara, fue real, fue física, entre comillas, pero se movilizó en otros planos de conciencia o en otras dimensiones o en otras realidades. Es una gran posibilidad de que en este mismo espacio estemos coexistiendo con distintos tiempos. Por eso, hoy por hoy, utilizo el término multiverso. Así que estoy de acuerdo con tu reflexión. Desde luego que hay otras inteligencias, otras entidades, otras fuerzas, otros fenómenos que se mueven en distintos planos y no solo en nuestro ámbito tradicional de densidad como nosotros evaluamos la vida. Creo que es así, que vivimos una experiencia
a nivel de multiverso, a nivel grande y a nivel micro también. ¿Mm? ¿Qué opinas de la teoría de Jean-Pierre Garnier sobre los universos paralelos, inclusive nuestros? O sea, que haya un doble de Ricardo, un doble de Gabriel. Eso se enseña en esoterismo, lo que dice Garnier Mallet, ¿no? El desdoblamiento del tiempo, como él llama a su teoría. Esto se enseña en esoterismo de hace mucho tiempo, tanto la vertiente paranormal como la vertiente del propio trabajo personal. Si me das unos minutos lo explico brevemente. Por favor. En esoterismo se ha enseñado desde siempre de que los seres humanos tenemos facultades psíquicas que no hemos desarrollado por falta de estímulo, información o entrenamiento. Entre estas facultades psíquicas está el don de ubicuidad o la dislocación, como por ejemplo lo que hacía el padre Pío de Pietrelcina o San Martín de Porres en mi país, que podían estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Un fenómeno no muy diferente al que ocurre en el contactismo, cuando estos seres como Antarelli, Vika, los supuestos extraterrestres que están en contacto con nosotros, pueden sostener diálogos simultáneamente con diferentes contactados. Es increíble. Y luego está la propia fuerza o energía que una persona crea en base a su comportamiento, su conducta, sus decisiones y su pensamiento. Es lo que algunos llaman el intercesor y el guardián del umbral. Es como una fuerza que se divide en dos polaridades. Una que es la parte positiva, elevada de tu persona, la parte luminosa, esto se enseña en esoterismo, y que te acompaña como si fuese un ángel de la guarda. Esto se enseña de hace mucho tiempo. Y la otra actúa más bien como tu parte densa, tu parte humana, de las dudas, de los miedos, tus ansiedades, que sería como tu sombra, que te podría llevar hacia el otro lugar. Tú estás en el medio del equilibrio, en el medio del equilibrio, en medio de esa experiencia. Y paralelamente a ello, estas dos fuerzas, esta polaridad que tú generas con tu psiquismo, se puede transformar en una sola entidad que puede hasta adquirir, mira lo que voy a decir, corporidad y puede ser visualizada. Esto se enseñaba en la magia antigua del Tíbet. La gran exploradora francesa Alexandra David-Néel lo explicaba, ¿no? Cuando se refería a los tulpas, ¿no? Que de hecho ella aplicó estas técnicas y pudo crear un tulpa que adquirió la apariencia de un monje que era visto hasta por otras personas, por una creación mental de ella. Estas cosas pueden ocurrir aunque suenen a un delirio. ¿Cómo se conecta con la teoría del desdoblamiento del tiempo? Que obviamente lo que está tratando de explicar algunos científicos, investigadores sobre estas enseñanzas es que si tú conectas con esa otra realidad interdimensional que aparentemente generaste, también puedes generar cambios de esa otra realidad cuando eres consciente de que estás proyectando diferentes eh, condiciones tuyas, cognitivas o subconscientes a veces, hacia otros planos en este multiverso. Así que la teoría del desdoblamiento del tiempo de pronto puede ser muy reveladora, muy interesante para la gente que la conoce, pero para quienes están en escuelas esotéricas, esto se enseña hace siglos atrás, ¿no? O tal vez porque nos ayuda, digo, esto que estudiábamos antes de manera metafísica o esotérica, ayuda a ponerle un parámetro científico que tanto está necesitando la gente, solamente Totalmente. la racional y Y acerca de lógica. estos temas que eran, como tú sabes, como cofradías, ¿no? Era una cofradía en la antigüedad y ahora los acerca a muchísima gente, ¿no? Tú imagínate, vas a una librería en Buenos Aires, bueno, ahora está todo, está cerrado, y puedes adquirir la doctrina secreta de Blavatsky, ¿no? Y estudiar esa Total, obra, estés o no de acuerdo con la información, pero a mí me parece que es una joya del esoterismo, que por lo total. menos como mínimo merece ser estudiada, o los principios universales llamados el Kybalión, que es un escrito de tres Rosacruces, ¿no? Los tres iniciados. Entonces, hay una serie de datos de información que antes era indócil, difícil, muy enrevesado conseguirlo, hacerse con esos datos, y ahora los encontrás hasta en Mercado Libre, te los mandan a la puerta de tu casa. Entonces, ahora hay sobreexceso de información, sobreexceso de información. De hecho, lo estamos viendo con esta pandemia, ¿no? Con noticias que a veces son falsas, las fake news, todo lo que circula por los WhatsApp, teorías de conspiración, algunas que son delirantes, otras que tienen base y no se le dan importancia. Entonces, lo que hace falta ahora, a mi modo de ver las cosas, es el discernimiento de la información. Y síntesis. Acá nos preguntan, bueno, los diferentes cuerpos que tenemos serán cómo se hacer para experimentar esos multiuniversos. Tengo millones de preguntas para hacerte. Digo, ¿cómo poder hacer un poder de síntesis para poder que entre todo? Primero, cuando vos me estabas contando esta experiencia
con el ser con rasgos asiáticos. Después, bueno, varias veces hablaste de un contacto con una persona de características tipo alto, de características nórdicas. Quería, y vos que tenés toda una gama de distintas experiencias con seres distintos, ¿cómo es esto de que son diferentes, que no todos los extraterrestres son iguales, que sus facciones son distintas? ¿Qué estereotipos hay? ¿Qué prototipos? Acá hay dos teorías que lo he explicado recientemente en el congreso que organicé aquí en Capilla del Monte con mi esposa Sol y con mi amigo Juan Koch, el Congreso de Enigmas y Misterios del Cosmos, que tuve la oportunidad en su momento de invitar a grandes amigos como Fabio Serpa, que en paz descanse, y a JJ Benítez, que fue también padrino de la primera edición. Pero en la última edición que hicimos aquí en Capilla del Monte el año pasado, hablé sobre las dos teorías que hay sobre las distintas apariencias de los seres extraterrestres que se han reportado en el contactismo, lo que estás refiriendo. Una teoría se basa en la psique, que en realidad se trata de una fuente externa, no humana, que conecta con el testigo y que se va adaptando a la experiencia y va mutando. Por ejemplo, las apariciones marianas. Hay una comunidad cristiana en Taiwán y se le aparece la Virgen María y la ven con los ojos así, ¿no? Jaladita, y dice, soy la Virgen María, y les habla así, ¿no? Por hacer un chiste. Y aparece la misma aparición en una comunidad cristiana en Canadá y la ven de cabellos claros, ojos celestes. O aparece en México y la ven con la tez más tostada, como habría ocurrido en el siglo XVI en el Cerro Tepeyac con la aparición de Guadalupe. Pero es que la Virgen no era una sola entidad. ¿Por qué se le ve de forma distinta en los distintos contactos? Porque según esta hipótesis hay una fuerza real, inteligente, interdimensional o lo que fuese, que se va adaptando al contexto, o a veces la propia psique del contactado va como dibujando lo que está aparentemente viendo. De esto habló en su día Jacques Vallée, el científico francés, que es considerado con J. Allen Hynek como los padres de la ufología. El citado Vallée publicó en 1969 su libro Pasaporte a Magonia, donde desarrollaba esta hipótesis. Creo que explica algunos casos, pero no todos. O sea, hay casos en donde hay seres concretos que han sido vistos de la misma forma en diferentes locaciones por distintos testigos. Creo que aquello de poner todos los casos bajo la misma hipótesis es un desacierto, por no decir un delirio. Así que en esta segunda hipótesis hay seres con diferentes apariencias que también forman parte de distintos grupos que están visitando la Tierra o que ya se encuentran entre nosotros y que tienen diferentes intenciones o siguen distintas agendas. Así que yo puedo responder por lo que en mi caso personal y el grupo de trabajo con el que hemos venido viviendo esto ha vivenciado, que son seres de aspecto humano bastante altos, hombres y mujeres entre ellos, de tez bastante clara, de rasgos nórdicos, por poner un ejemplo que pueda acercar la descripción, y los hemos visto con otras personas, no solo individualmente, sino a veces en grupo, como ocurrió en su día con la reconocida investigadora ovni Paola Harris, al pie de Monte Shasta, un suceso que remeció la ufología de habla inglesa. Y aparte con Paola, tiene toda una trayectoria como periodista de Tremenda. reconocimiento mundial, total. Acá mi hermana Laura te pregunta, y lo linkeo porque es de lo que estás hablando, ¿qué mensaje Sí, le dieron a Ricardo estos seres? Bueno, tuviste distintas sí. experiencias y tenés muchos archivos de contacto, pero así, ¿cuál Una ha sido para este síntesis. tiempo? Sí, o para este momento. Bueno, hablamos de Alpha Centauri, pero aplicando un poco las informaciones que nos han brindado sobre este momento, ellos nos transmitieron un mensaje durante una reunión que organizaron en Chile, en Puan Ecologe, esto es en la Araucanía, en la localidad de Curarrehue, y en ese seminario que me organizaron se recibió un mensaje, un avistamiento, y pasaron unas cosas bastante curiosas en esa experiencia de campo, y en el mensaje que yo publiqué, ellos decían, y todavía no había estallado la pandemia, estamos hablando que corría el mes de enero, ¿no? Al menos Sí. aquí en América Latina de la pandemia no teníamos mayores noticias, teníamos como muy lejano lo que estaba pasando en un mercado de Wuhan en China, y en ese mensaje decían que pase lo que pase en el mundo, con las crisis y las circunstancias que puedan suceder en el planeta, que no podíamos perder nuestro centro, que teníamos
si mal no recuerdo, estoy tratando de citarlo de memoria, que teníamos que estar firmes internamente y que teníamos que Muy confiar. fuerte. Es muy fuerte, y te estaban diciendo esto que iba a pasar. Eso fue Ellos dicen de fuerte. que hay muchas cosas que están pasando en el planeta, algunas son bastante dramáticas y otras pueden ser más dramáticas en el futuro, pero el mensaje, al menos que hemos recibido en esta experiencia de contacto, es que podemos modificar el futuro, que tenemos esperanza para construir algo diferente. Volviendo al tema de Alpha Centauri, ellos dicen que no hay nada de malo de que la humanidad viaje al cosmos, al espacio, que pueda colonizar otros mundos y lo que fuese, pero el problema es las condiciones de emergencia que precipitan nuestro viaje, dejando a los demás a su suerte y marchándonos prácticamente en un autorrescate, en una huida, porque fracasamos en el planeta, en este proyecto de Planeta Escuela. Así es que ellos dicen que estamos a tiempo de modificar las cosas. Pero a veces queremos que la humanidad cambie, que cambien los gobiernos, que cambie todo alrededor nuestro, pero a nosotros mismos no nos da la gana de cambiar, ¿no? Y llevamos pues Nada. una conducta torcida, no llevamos una vida coherente. No digo de que uno sea una carmelita descalza, inmaculado, perfecto, porque somos humanos, podemos cometer errores, pero me refiero a la coherencia, ¿no? A la conducta, sobre todo en momentos de crisis, donde uno tiene que ser pues más solidario, más compasivo, más sensato, sobre todo en estas circunstancias, que es una gran prueba para mí esta pandemia, más allá de todas las teorías que circulan alrededor, que en su momento ya lo expliqué, di mi opinión, ya que hay versiones encontradas, algunos dicen que todo esto es una mentira, otros piensan de que es mucho más grave de lo que se menciona. Yo creo de que esto hay que tomarlo con bastante atención y consideración, ¿vale? Independientemente de que los de siempre estén utilizando esta circunstancia mundial para hacer ensayos geopolíticos, que eso también lo he dicho y creo que la gente no es tonta y lo habrá notado, pero ya decir de que el virus no existe, que es un holograma, me parece que eso está rozando lo psiquiátrico, ¿no? O sea, que se haya exagerado, que algunas cuarentenas de pronto han sido muy draconianas, citando a Draco, ¿no? Porque cuando dije Sí. draconiano, dijeron Draco, los draconianos extraterrestres, No, no. no, no, es Draco, un griego. antigua Grecia, ¿no? Habla de política y medidas severas, ¿no? Cuando se dice draconiano me refiero a medidas muy severas, pues sí, se puede discutir, yo también lo considero así en algunos países, en algunos casos, pero ya decir que el virus no existe, o sea, yo tengo amigos médicos, sanitarios con los que hemos hablado en Europa, o sea, ya me parece que caemos en la estupidez. Hay que tomar todo esto con mucha seriedad, y tomarlo como una oportunidad, Gabriel, para crecer como seres humanos. Entonces, Yo un coincido poco con lo que vos dice al Laura, ¿no? 100%. Coincido con Sí, un vos al poco 100%, yo te he escuchado en el vivo que hiciste en el Facebook, pero en todo coincido. Creo que el virus es real y esto hay que decírselo a la gente, no, no se tienen que exponer al virus porque esto que está pasando es real. También coincido con vos con que no creo que haya sido un virus que salió de la naturaleza, sino que fue un virus que puede provenir de la naturaleza, pero que fue trabajado en laboratorios y sembrado, plantado en el mundo para esta experiencia, para, como dices tú, que me encantó la palabra, esto es un ensayo de qué? De muchísimas cosas, un ensayo de aislamiento, de control, de gran hermano mundial, como mm, tú mismo usaste la palabra gran hermano y yo creo que es esto, sí, tal cual. para también modificar pautas en la economía mundial, para tener un control Ya sobre está las pasando. economías del mundo y fíjate, se está hablando totalmente de esta cosa del teletrabajo, o sea, del hombre máquina, que es lo que Mira, quieren. esto es muy simple. Solo bastó que que el mundo pare 2 a 3 meses, nada más. Algunos países no han parado ni un mes aún, ¿eh? Pero hablo en general, que el Nosotros mundo ya vamos por el pare, día 28 recién 28 ¿no? días. Que el mundo, exactamente, que el mundo pare 2 meses, 3 meses, si quieres, en algunos casos extremos, como pasó con China, de que esto arrancó con fuerza, que el mundo pare 3 meses, para que se diga, por ejemplo, que los Estados Unidos, que no paró totalmente estos 3 meses, va a entrar en la crisis económica más fuerte desde la gran recesión de los años 30, para que se diga de que América Latina
por estos 2, 3 meses que está parando con la pandemia, no se va a recuperar hasta el año 2025. Esto dicho por analistas, especialistas en economía, con doctorados y todo, que muchas veces se equivocan con los doctorados encima, ¿no? Así que esto demuestra que nuestra civilización, entre comillas, no era tan sólida como suponíamos, o que algunas cosas tal vez tengamos que modificar. Sobre el virus, es verdad lo que dije, más allá de que haya sido creado o no sintéticamente en un laboratorio, información que de momento está en controversia, algunos periodistas que basándose en algunos datos científicos dicen que tiene inserciones, el coronavirus SARS del 2003, hay otras posturas científicas que dicen que esto no es así, que es una locura, se han publicado cientos de artículos en Lancet, en Nature, negándolo. Yo recurrí a especialistas, tengo contacto directo con algunos científicos, amistades que coseché en estos años, y ellos también me dicen, que son de mente abierta, de que de momento no hay ninguna información clara que revele en la secuencia del genoma del citado virus de que haya sido creado sintéticamente. Sin embargo, lo que sí es posible, y esto fue lo que yo dije en base a un mensaje que recibimos, es que el virus pudo haber sido monitoreado por un laboratorio, ¿no? Pero tiene que ser un laboratorio de una gran tecnología, como el de nivel 4 de pronto, no digo que lo haya sido, pero un laboratorio de nivel 4 de biotecnología como el que funciona en Wuhan, el más importante de la República Popular China, que puede haber sido seguido, un virus, aislado de la naturaleza, para luego sembrarlo, ¿no? No que haya sido un accidente. Esta es la información que nosotros tenemos. Pero como digo, de momento hay Coincido, muchas especulaciones. El tiempo dirá, querido Gabriel, y el tiempo va a tomar, como pasó en su día con el atentado de las Torres Gemelas, que han pasado tantos años, esto fue en el 2001, yo estaba en Estados Unidos cuando eso ocurrió, y hasta el día de hoy en que tú y yo estamos hablando, todavía hay dos posturas sobre lo que pasó allí, ¿no? La postura de los conspiranoicos y la postura oficial, y también la postura del medio, ¿no? En la que yo me encuentro, que creo que a veces no se le cuenta toda la verdad a la humanidad. Lo único cierto es de que nosotros estamos ahora mismo, nos guste o no, esté bien o no, sea mentira o no, en un confinamiento. Y en ese confinamiento, eh, vuelvo a repetirlo, también lo dije en mi Facebook Live, considero que hay una gran oportunidad para vernos a nosotros mismos, para comprender cómo estamos transitando esta etapa y cuán útiles podemos ser a la sociedad una vez que termine todo esto, porque supongo yo que nuestra escala de valores, nuestra visión de la vida va a obtener nuevas informaciones, nuevas reflexiones de cara a lo que viene. ¿Qué otros Mirá, mensajes me dice Laura? sí, se está un Sí, montón, pero si me permites. quiero, sí, yo siempre cito a Alberto Fernández, el presidente de los argentinos. Él mismo dice en sus conferencias que ya está hablando con el resto de los gobernantes del mundo de que se viene un nuevo orden mundial. Y esto no lo estás diciendo ni tú, Ricardo, ni yo, lo está diciendo el presidente de los argentinos en relación con otros gobernantes del G20. Nos quedan 10 minutitos. Mira, yo acá tengo mi relojito y Oh, te vale, quiero vale. aprovechar al Tú tienes máximo. el timón, así que estoy aquí para servir, Leo, igual nada, un placer esta charla. Va a quedar como siempre. colgada, digámosle a la gente que va a quedar. En este momento tenemos 61 personas online conectados en simultáneo con nosotros. Queda 24 horas conectada en Instagram para que la gente lo pueda ver a lo largo de todo hoy y mañana, y también te lo reenvío a ti si quieres compartirlo entre todos tus seguidores, que son muchísimos. Linkeo lo del nuevo orden mundial con otro libro tuyo. Soy un alumno muy aplicado, Ricardo. El libro de El hombre de gris y Ajá. Solari Parravicini, el Papa, Juan XXIII, los masones. ¿Quién es el hombre de gris? ¿De quién habla Parravicini con el hombre de gris? Bueno, es un tema bastante candente el que me estás tocando, en donde no hay un consenso en la investigación de las profecías de Pelón, de Benjamín Solari Parravicini, este gran sensitivo argentino, en Nostradamus de América, como le llamaba mi recordado Fabio Serpa. Pero en mi opinión, luego de
las conversaciones que tuve en su día con don Pedro Romagnu, con el citado Fabio Serpa, que eran amigos íntimos de Parravicini, con la familia Parravicini, que me recibieron amablemente cuando redacté ese libro. También con psicografías, información a las que pude tener acceso. Yo estoy convencido de que el hombre gris no es un político, es mi opinión. No es un político, no es una persona. Basándome en otras psicografías donde también se utiliza el mismo término de gris, la flor gris, la masa gris, etc. Y de algunas declaraciones que habría ofrecido Parravicini en vida a sus amigos más íntimos, pude reconstruir de que hablaba de un ideario, hablaba de un arquetipo. El hombre gris es la gente, es la masa crítica, un movimiento de personas. Lo que también se llama la cuarta postura en algunas psicografías de Parravicini, que tú ves que a veces la gente se divide por posturas políticas, ¿no? Y él habla de una cuarta postura que no era ni siquiera de centro, ni izquierda ni de derecha. Hablaba de una cuarta postura, que era una postura espiritual que lo unía a todo, que es lo que todos los humanos tenemos dentro, más allá de nuestros ideales que fuesen, ¿no? Entonces yo creo que el enigma del hombre gris, la profecía de Parravicini, que habla de que Argentina podría tener su revolución francesa, ¿no? En triunfo, pero vería sangre en las calles y no ve el instante del hombre gris, lo dice textualmente. Creo que se habla de la gente, ¿no? Se habla de la gente. De hecho, la Revolución Francesa es la gente, ¿no? Si recordamos la historia de Francia y qué fue lo que allí ocurrió. Entonces, yo estoy convencido que Argentina, lo sigo pensando, hasta el día de hoy, en eso mi pensamiento no ha cambiado, en algún momento va a ser protagonista de una gran lección para todos, para la humanidad, de algo positivo. Que va a superar una prueba muy grande, una gran crisis, bueno, crisis hace tiempo que estoy viendo el país, o sea, desde décadas, ¿no? Pero me refiero a algo que basándome en estas psicografías de Parravicini, va a terminar como de torcer ese destino sinuoso por el que ha transitado este país al que yo quiero tanto, que es mi país de la adopción. Y por último, sobre el Papa, sí, es cierto, Jorge Mario Bergoglio es un Papa esotérico, es un Papa que vivió de fuentes ufológicas, que frecuentó la masonería, como todos sabemos, y que hoy está en el Vaticano, y disculpen lo que voy a decir, lo digo con mucho respeto, pero está en un nido de lobos, y obviamente es muy difícil modificar siglos de comportamientos ímprobos para mí en el Vaticano, ¿no? Sí, jesuita, correcto. Jesuita esotérico, ¿eh? Muchos jesuitas también, a pesar que una época estuvieron divididos con la masonería, hubo algunos casos muy particulares, como el del propio Bergoglio, que tuvieron una conexión más que estrecha con la masonería argentina. Y de hecho, Juan 23, yo creo que en la iglesia tiene todos los secretos. Bueno, vos lo nombraste a JJ Benítez varias veces. La iglesia tiene todos los secretos guardados, pero están de conocimientos sobre los hermanos del cielo y sobre todas estas realidades de las que estamos hablando nosotros ahora. Tiene secciones de Pega investigación paranormal, tiene una de las bibliotecas más grandes del mundo, en el mundo. tiene uno de los museos con reliquias arqueológicas más importantes del planeta, tienen hasta un observatorio, tienen un banco, ¿no? Tienen reservas en oro también muy importantes. Y todo esto que estoy diciendo no son teorías de conspiración, o sea, son hechos, ¿no? La iglesia de No, Cristo. Yo creo que a Jesús mí no me estaría gusta muy mucho, yo contento con coincido ese con vos. escenario. A mí me gusta mucho Francisco y por supuesto como todos amamos a Juan Que, 23. que es una cosa diferente, ¿no? Que es una cosa diferente hablar. Por eso te digo, una cosa es la crítica constructiva de una institución que lamentablemente tiene estos bemoles, ¿no? Tiene estos bemoles, y otra cosa es situar en esa crítica a todos los sacerdotes o a todos los miembros de una institución. O sea, no se puede generalizar. Yo todavía tengo esperanza, espero que no sufrir ninguna decepción con que Francisco pueda torcer, como lo intentó, sobre todo en el 2013-2014, estas desavenencias en el Vaticano. Le recuerdo a la gente que Francisco fue elegido porque un papa renunció, ¿no? De pronto la gente se olvida. Y renunció en medio de escándalos, ¿no? Muy oscuros de dinero y con acusaciones de pederastía dentro del Vaticano, ¿no? Hasta el padre Gabriele Amor,
el jefe de los exorcistas del Vaticano denunció todas estas cosas oscuras que estaban pasando y obligaron a que Benedicto XVI renuncie a algo que no ocurría en 6 siglos. Y allí apareció Francisco. Así que toda esta crítica de lo que está pasando en el Vaticano no es gratuita, ¿no? Por eso espero que en algún momento pueda torcer, ojalá que sí. Lo está haciendo, por eso, de hecho, se lo llama como el Papa reformista, ¿no? Está la película en Netflix muy linda, la de los dos papas, que se la recomendamos a la Sí, gente. muy buena, muy buena. Eh, Ay, El todo, Papa mira, todo lo que futbolero. me tengo anotado, ¿no? ¿Cómo hago para preguntarte todo en 5 minutos? Dos preguntas en una. No sé cómo. Por un lado, hablas del portal cósmico de Orión, en uno de tus ¿No? libros también. Y por otro lado, hablas de los extraterrestres del planeta Apu. Ujú. Bueno, empiezo por lo segundo. Sobre el tema de Apu, estar ligado con el asunto del expediente Alpha Centauri, donde estos seres afirman provenir de un mundo ubicado en Alpha Centauri, el mismo mundo que los humanos colonizarían en la citada misión del Arca. De hecho, un detalle que no mencioné y que sería oportuno ahora citarlo, es que los astronautas humanos que llegan a Alpha Centauri se mezclan con esa civilización extraterrestre de aspecto humano que ya existía allí. Tal vez se buscaba eso, ¿no? La unión de genes compatibles para crear una especie híbrida que también es parte de la evolución y la experimentación. Pero explicar esto sería bastante complejo en los minutos que nos quedan. Sobre el portal cósmico de Orión es uno de mis libros donde describo ese Egipto desconocido, uno de los países más fascinantes que he visitado, cuando se hablan de los dioses que tuvieron conexión con los antiguos sacerdotes egipcios, ¿no? Sobre todo aquellas entidades o fuerzas o lo que sea que estaban vinculados con el reino estelar de Osiris, el Duat, Orión. Y yo creo que la Gran Pirámide no fue construida, ni esa, ni las otras dos pirámides que la acompañan en la meseta de Giza, solo para hacer tumbas y nada más que tumbas. Yo creo que cumplían otras funciones aún desconocidas que los humanos no hemos comprendido. Por eso en el portal cósmico de Orión hablo de que la Gran Pirámide es una máquina del tiempo asentada sobre líneas de tiempo y que en condiciones muy excepcionales puede permitir a una persona, estando dentro del sarcófago, la cámara del rey, ser trasladada psíquicamente, espiritualmente, a nivel de su conciencia, hacia esa realidad vinculada con Orión. Increíble. Ay, bueno, vamos a utilizar estos últimos minutos para despedirnos. Primero te quiero agradecer infinitamente, Ricardo, No, a ¿no? ti, Gabriel, Nada, gracias amigo por siempre la nuestras nota. charlas reafirman el respeto y la admiración que te tengo. Sabes que yo muy prontito, yo cumplo ahora años el 9 de mayo, soy taurino. ¿Vos de qué signo sos? Soy taurino como tú, yo cumplo el 21, ¿El 21 de mayo? no, 21 de abril. Ah, ya has cumplido, mira. Iba a pasar el 9 de mayo, pero iba a pasar En en tu 4 días cumpleaños. cumplo 46 años. Ah, es verdad, todavía no estamos en 21 de mayo. Eh, Ya yo creo que estoy fuera con de el tema tiempo como los. de las líneas de tiempo saltaste a alguna puerta dimensional. Estoy fuera del tiempo como el calendario maya, te juro. No, te iba a contar que el 9 de mayo mi regalo de cumpleaños, mi autorregalo, era viajar a tu tierra, iba a ir a pasar un Oh, retiro de 11 días con una comunidad de los indios Quero, que por supuesto tuve que nada, que posponerlo, postergarlo, porque ojalá se levante la cuarentena este año y lo pueda realizar. Pero bueno, mi objetivo era ese alineamiento del sol el día del cumpleaños, pasarlo en tu tierra, ahí entre las montañas, entre los apus, con todos los maestros quero de eso. Tu página, recordemos, tu página es Legado Cósmico. sí, mi página web es legadocosmico.com, es mi página oficial, legadocosmico.com. En Facebook también me va a encontrar como Ricardo González, Legado Cósmico. Y esta es mi nueva cuenta de Instagram. Yo en realidad no soy muy proclive de las redes sociales, pero mi esposa me convenció y hace 2, 3 meses abrimos esta cuenta de Instagram que también es el Legado Cósmico. Sí, en cuarentena, ¿haces envíos a domicilio de tus libros si te quieren encargar? Lamentablemente no, a menos que de la editorial pues les puedan enviar libros, pero sé que están teniendo dificultades. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por
tu sabiduría. Acá te preguntan cuándo vas a volver a Barcelona. En la página de él tiene la agenda donde dice todos los futuros eventos, así Sí, que tenía programado volver para un encuentro anual que siempre hacemos en el Pirineo, allí en Monte Perdido. Está programado para fines de junio. Obviamente vamos a ir evaluando, de acuerdo a las políticas que tome el Estado español, si van a estar los vuelos internacionales abiertos, si se pueden hacer reuniones como las que llevamos a cabo nosotros, y en base a eso los